Sí, muy buen día a todos. Sean bienvenidos todos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast, como viene en el manual. Me encuentro aquí con el contador y máster en impuestos, Ricardo Herrera. Si gustas presentarte. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues como ya lo comentaste, mi nombre es Ricardo Herrera. Igual somos colegas en lo de la contabilidad. Y pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunos temas de interés para todo el público. Ok, perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en el programa, ¿verdad? Pues mira, te platico un poco de lo que es este podcast. Este podcast es hablar sobre tips, experiencias, vivencias que hemos tenido para apoyar a los contadores que apenas inician o quienes ya tienen trayecto, pero lo comentábamos en algún episodio. Hay veces que los contadores, por temor a pensar que el patrón diga que no tienen conocimiento, no levantan la mano para solicitar un curso de capacitación. Entonces, más que nada, este programa es enfocado hacia ellos. Ok, perfecto. Pues sí, empezamos. Como tú me digas, nos vamos yendo. Sí, mira, por aquí tenemos unos temas, los hemos tocado por encimita, pero pues igual podemos profundizar un poco en esto, de lo que es las declaraciones de personas morales y las personas físicas, no tanto de sueldos y salarios, sino las de actividad empresarial. Empezando por los tips y qué experiencias has tenido que te han servido y que han salido de imprevisto, ¿verdad? Claro. Sí, fíjate que es un tema también muy interesante por el tiempo. O sea, ahorita ya estamos en épocas de declaraciones anuales de personas físicas, de personas morales. Entonces es un tema muy relevante en donde se va a escuchar por todos lados cursos de declaraciones anuales. Entonces por ahí igual me gustaría empezar con algunos puntos de las declaraciones anuales de las personas físicas. Claro. Porque por ahí en un apartado de la declaración anual tienes que poner como dato informativo los préstamos, los donativos, las herencias que has recibido en el ejercicio. Y pasamos por alto esas situaciones, bastante por alto. Sí. Porque no se tiene la precaución de decirle al cliente que te informe todas sus deudas que tengas y adquirió préstamos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es solicitar una consulta en el reporte especial de Buró de Crédito para que nos digan todas las deudas y en base a ello hacer la declaración, el llenado correcto de la declaración, porque de pronto el cliente, me ha tocado, estuve en la semana pasada con unas personas en Matamoros, sí, y decían, aquí todas las personas tienen miedo por Hacienda. Nada más les hablas de Hacienda, les hablas de declaraciones y se hacen a un lado. Y no hacen por crecer su negocio, no hacen crecer su negocio por el temor a Hacienda. Entonces, si le tienen miedo a Hacienda, al contador lo ven como si fuera un trabajador o como a una persona que va y reporta las operaciones de Hacienda. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que te van a ocultar información. Claro. De pronto conocí a un caso ayer precisamente que me estaban platicando que es una empresa, es una persona física que se dedica a importar diversos productos de Estados Unidos y no veían las compras, decían, ¿y a dónde se fue el dinero? ¿A dónde se fue el dinero? Pues tienen una cuenta especial entre comillas, pero es una cuenta aparte donde están todos los dólares. Y el contribuyente tiene la idea de que eso no es fiscalizable, de que eso no le aplica y lo oculto y ya el contador no sabe nada. Entonces, primero que todo, hay que pedir un reporte especial de Buró de Crédito, una consulta, revisar cuáles son los créditos, porque no necesariamente son créditos en efectivo. Exactamente. Entonces puedes sacar un vehículo a crédito, es un préstamo. No, y aparte, fíjate, a mí me tocó el caso de en una ocasión se acerca una persona y me dice, ¿sabes qué? El ejercicio pasado se depositaron a mi cuenta, creo que eran 800,000 pesos. Entonces tú dices, canijo, bueno, ¿y de dónde solicitaste ese dinero? ¿O qué pasó? Claro. No, pues es un préstamo de un familiar que tenía que cobrar, entonces pues lo depositó a mi cuenta y pues me lo prestó, yo se lo estoy cuidando, por así decirlo, y se lo tengo que regresar en algún momento. Y le digo, ok, está bien, hay un contrato de eso para que tú te respaldes ante la autoridad, porque la autoridad, o sea, para empezar estamos hablando de un ingreso de 800,000 pesos, ya claro, superó el $500,000, ¿sí? Entonces tú tienes que reportarlo ante la autoridad. Le digo, ahora, si no lo reportas, hay de dos, de que no te pase nada en 5 años, o de que la autoridad en el año 4, casi 5, te toque la puerta y diga, hey, no tienes, o sea, tuviste un ingreso y no me lo reportaste. Quiere decir que a lo mejor tú tienes un negocio
y no me lo estás reportando, entonces tu Claro. impuesto por ese ingreso pues es de tanto. Entonces hay que tratarse de respaldar con la materialidad posible. Sí, definitivamente tienes que hacerlo porque se van siempre con la creencia de que conozco una persona que hace sus depósitos recurrentes y no le ha pasado nada. Me han dicho personajes de que tengo en esta tarjeta me han depositado 2 millones, 3 millones de Canijo. pesos en efectivo en el mes y nunca me han revisado. Dices que no te haya pasado o que no le haya pasado a él no significa que no te va a pasar a ti. Exactamente. Que una auditoría, la persona que va a revisar no te observe ciertas partidas no significa que otro auditor no vaya también a pasar por alto ese tipo de cosas. Entonces es muy importante eso de demostrar el origen lícito del dinero, porque se presta mucho el dinero del crimen organizado y de otras fuentes para captar personas que les guarden el dinero, por así decirle, y en realidad pues tienes problemas fiscales. Y acuérdate que la defraudación fiscal ya es un tema muy de cuidado, porque ya no solamente te meten con tu patrimonio, sino se meten con tu persona. Sí, pues con la reforma fiscal penal ya ves cómo se reguló todo ese aspecto, que ahora es primero te entambo y luego ya adentro me demuestras que eres inocente. Exactamente. Y ahora pues son temas muy delicados, porque si no tienes cómo respaldarte, a pesar de que no hayas tenido un movimiento malo, por así decirlo, pero no tienes algo que te respalde de información, pues la autoridad te lo va a tomar como, pues sí, como que es una defraudación. Ahora fíjate lo que decías ahí, cuando, bueno, como tip para los contadores, cuando les llegue un cliente de que el giro es de manejar mucho dinero en efectivo, por lo regular en ese tipo de giros es donde las personas suelen aprovechar para hacer cierto tipo de movimientos, ¿verdad? Entonces siempre recomendarle al cliente tener bien estructurado todo su ingreso, porque lo comentábamos en alguna ocasión, por ejemplo las facturas del público en general. Ya ves que esas hay una regla en miscelánea que te dice que tienes que tener todo tu respaldo para poder facturar, y la mayoría de los RIF no tienen ese respaldo. Sí, claro. Entonces yo anteriormente, hasta hace 2 años, yo no había escuchado de revisiones en los RIF. Pues uno decía, no, pues es que los RIF casi no los toman en cuenta. Pues no, este año desde el año pasado yo me he enterado de la autoridad que ha llegado con RIF y los ha cerrado simplemente porque no tienen bien estructurada su información. Sí, esos también son temas interesantes que se pueden tratar por el hecho de que no tienen un control interno establecido. Si bien es cierto, los depósitos en efectivo pueden llamar la atención del banco y luego en su segundo nivel de Hacienda que le informa, pero si tienes una empresa que capta efectivo y lo depositas constantemente a tu cuenta bancaria, no debes de tener ningún problema siempre y cuando tengas tu control interno bien establecido. Uh-huh. Por ejemplo, los los de abarrotes, ellos captan mucho efectivo. Sí. Y lo vuelven a utilizar haciendo sus pagos a los proveedores. Y por ese lado, a lo mejor nada más cuidando los topes de pago en efectivo, pero pues ahí tienes que llevar tu corte de caja. Tu corte de caja diario, depende del volumen de operaciones, a lo mejor 2 cortes de caja al día. Y tu factura público en general, cuánto mandas al banco, cuánto utilizas, se queda en la caja para pagar. Y entonces mientras tengas amarrado tu factura público en general, las facturas expedidas a clientes individuales que te las solicitaron, lo amarras con los depósitos que están en el estado de cuenta y que los que tienes en caja, no tienes que tener ningún problema, no debes de tener ningún problema, porque tienes manera de demostrar ¿por qué estás depositando esas cantidades? Exacto, y aparte todo esto, sí, pues se reformó con la reforma hacendaria del 2014, se trató de regular un poquito más todo el aspecto, pero también se detonó cuando se quitó el famoso IDE, el impuesto al depósito en efectivo. Ahí fue cuando las empresas dijeron, no, pues vamos a atorarle ahí con todo. Entonces no tanto es tip para las empresas, sino tip para el contador, de que por lo regular cuando le llegue un cliente siempre tener muy amarrado. Porque lo que se ve muy común, o lo que se escucha más bien muy común en las empresas pequeñas de ese tipo, es decir de que, bueno, ¿sabes qué? Tienes muchos ingresos en efectivo, no deposites todo para que no pagues impuestos. Sí, no exacto. deposites y después, por ejemplo, no sé, compras un carro en efectivo y lo quieres meter al negocio, ¿cómo lo justificas? Tiene que ser una inyección a capital. ¿De dónde sacaste ese capital? Después la autoridad te lo puede
te lo puede revisar en algún momento, ¿verdad? Entonces sí todo va enlazado y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Sí, hay que tener bastante cuidado porque como ahorita comentabas que a lo mejor no se han visto revisiones a RIF, pero pues acordémonos que las facultades de comprobación de la autoridad quedan a salvo. Entonces tiene una memoria Hacienda, 5 años te va a revisar. Exacto. Tienes que tener tu soporte documental para estar preparado en el momento en que lleguen a revisar, sepas cómo afrontar las partidas. Y aparte los contribuyentes y contadores nos damos cuenta de qué están haciendo las empresas. Nos damos cuenta en dónde están fallando, entonces ya corresponde a nosotros brindar el servicio de asesoría para poder subsanar esos detallitos. Fíjate, y ahorita que comentas eso, en cuestión de las facultades de comprobación, hay un detalle que en algún capítulo lo comentamos, que es el 17H bis del código, que te dice, que te habla sobre la cancelación de sellos. Muchas personas dicen, bueno, pues tuve una operación con una persona de hace 7 años, entonces la autoridad pues ya no me puede reclamar que le pague contribuciones sobre ese aspecto. Bueno, no te puede reclamar que le pague las contribuciones porque efectivamente ya expidieron las facultades de comprobación en cuestión de años hacia atrás, pero sí tiene todo el derecho de cancelarte los certificados de sellos por ese tipo de operaciones que tienes. Sí, es que tienes que tener tu información y todo tu negocio con todo lo que tengas a tu alcance, darle la connotación de realidad. Siempre, desde la forma en que facturas, porque mira, los RIF se acostumbra o se estila a facturar incluso a través de mis cuentas, en donde varios requisitos se los salta la autoridad, y no es porque se los salte, simplemente porque más bien no es como requisito, no es como tal un requisito, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Un domicilio, pues ya nada más pones el código postal, pero si nos vamos a la ley mercantil, pues sí es necesario poner el domicilio completo, poner un pagaré ahí para poder ejercer acción legal sobre el cobro de la factura. Entonces necesitamos en las facturas no nada más estar viendo el enfoque fiscal, tienes que ver el enfoque mercantil, tienes que ver los diferentes enfoques, que no nada más se especifique en lo fiscal. Y ahora, comentas tú lo de la cancelación de certificado del sello digital, también es un tema interesante. ¿Por qué? Hay muchas recomendaciones, unas procedentes, otras que dices... Son dudosas. Son dudosas, sí. Y a lo mejor merece toda la pena analizarlas. Fíjate bien, por ahí una vez estábamos platicando con una persona y me dice, bueno, pago mis impuestos a destiempo. Y pues cuando pagas tus impuestos a destiempo, obviamente que te mandan al 22 del código, los recargos, el 17A, la actualización. Claro. Y dice, pero no pagues actualización. ¿Por qué no vas a pagar actualización? Si tú lees el 22 del código, si te dice, calcularás los recargos, tal, sí, listo. Pero no te habla de una actualización. Ahí en los recargos te dice calcular y pagar. La actualización no te dice que la tienes que pagar. Sí, no. O sea, sí te la señala, pero no te dice calcular y pagar. Ajá, no te indica que lo pagues como en los recargos, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si bien es cierto, hay diferentes maneras de interpretar una norma. Exacto. ¿Sí? A lo mejor te vas al significado de la palabra actualizar. De pronto te encuentras en la Real Academia de la Norma que dice que sí es traer a valor presente un importe de una deuda anterior. Está bien, pero el punto es, algún contador o alguna otra persona te puede a lo mejor convencer de que nunca pagues actualización fiscal por este tipo de análisis. Entonces, si dejas de pagar la actualización fiscal, sabes lo que va a suceder, ¿estás de acuerdo? Aunque tengas todos los elementos para poder decir, bueno, pues en realidad no dice pagar. Pues sí, no dice pagar, pero por 200 pesos te vas a meter en ese problema. Sí, no, y aparte, o sea, puede llegar un momento donde la autoridad, por 200 pesos, bueno, vámonos a un caso estricto, que es muy raro que se te dé, pero más sin embargo no imposible. Pero un caso estricto es de que la autoridad te diga, bueno, te voy a revisar, te traigo diferencia de 200 pesos por la actualización, preséntame complementarias. De a lo mejor un ejercicio que ya iban a expedir las facultades de comprobación y te va a volver a revivir las facultades de comprobación. Sí, claro, definitivamente. Entonces, el punto que queríamos o que quiero aterrizar con esto es de que, si bien es cierto, hay maneras de disminuir el pago de los impuestos, pues hay que hacerlo con medidas o con estrategias ya probadas, con estrategias que no sean tan agresivas para la autoridad ni para el mismo contribuyente, porque
al final de cuentas quien responde va a ser el contribuyente. Sí, Sí. o sea, llevamos cierta parte de responsabilidad solidaria, como lo marca el código. Claro. Sin embargo, el primero en responder va a ser lo que es el contribuyente. Van a llegar ahí. Van a Sí. llegar ahí. Pues los esquemas reportables ahí tienen una repercusión directa, ahora sí, el contador. Pero mira, son temas que tienes que estar analizando uno como contador y como empresa antes de emprender alguna acción. Y pues volviendo a los puntos de las recomendaciones de las personas físicas es también encuentra o trabaja con un contador que te vaya presentando tu información financiera, fiscal al momento que sea oportuna, porque te topas con muchos contribuyentes también que se tardan en entregarte la papelería, te la entregan al ahí se va. Entonces, si quieres hacer una declaración anual muy bien hecha, pues tienes que partir desde mes a mes se va construyendo tu declaración anual. Ahora, antes, no sé si recuerdes que en la declaración anual de las personas físicas, pues ahí entrabas al sistema sin problema, manifestabas tus ingresos, tus deducciones, etcétera, y así hacía la declaración anual. Ahora hay que estar muy al pendiente de que la declaración anual, pues sí te la entregan ahora ya prellenada, y si hay que corregir algo, tienes que irte al mes a corregir y venir. Y esperarte las 48 horas. A que se actualice, exactamente. Hay un caso con una persona moral en donde se presentó la declaración anual en tiempo y pues ves que la línea de captura de pronto te la da hasta el mes siguiente, en abril. Sí. Se presentó la declaración anual, está presentada en tiempo y forma, pero pues hasta que no esté pagada se considera presentada. Exacto. Entonces se presentó y se pagó en tiempo, no hubo recargos ni nada. Y sucedió que le dieron de baja un padrón de importadores, porque no estaba presentada y pagada antes, en el mero 31 más tardar. Entonces, esas son las repercusiones que tiene el atrasarte con tu contabilidad. Por el tema de las personas físicas, de las personas morales, tienes que llevar tus declaraciones mes a mes. Fíjate, ahorita, perdón que te interrumpa, Vale. Ahorita que mencionas lo de la contabilidad, hablando de los RIF, muchos te dicen, bueno, métete RIF, no tienes que llevar contabilidad. No, pues error. O sea, sí tienes la obligación de llevar una contabilidad, más sin embargo no de enviar una contabilidad electrónica, pero la obligación de llevar tu registro, o sea, porque a final de cuentas, ¿qué es la contabilidad? Un registro para que te arroje resultados y tú puedas tomar decisiones en la empresa. Sí. Eso a final de cuentas es tu contabilidad y tienes que tenerla forzosamente. Claro, mira, es que lo vemos siempre enfocado la parte contable con lo fiscal y considero que ahí estamos teniendo un detalle, porque si bien es cierto, hay negocios que aparentemente son pequeños, pero venden muchísimo dinero al mes. Ellos no les interesa si estás obligado o no a enviar la contabilidad o a llevarla. Ellos la tienen que llevar. ¿Por qué? Porque el dueño les va a exigir resultados. El dueño necesita saber en dónde está el dinero. ¿Por qué tengo 100,000 pesos en la cuenta si vendí 4 millones de pesos? ¿Por qué los tengo ahí? Pues en la contabilidad ya te va a indicar a dónde se fueron los recursos. Exacto. Entonces, ya independientemente de lo fiscal, tiene que haber una contabilidad. Siempre, en todos los negocios se recomienda, porque pues si no, sucede lo mismo que ha venido pasando con la mayoría de los emprendimientos. No soportan los primeros años y para abajo. Es que todo parte de un control. Entonces, son controles tan pequeños que dices, oye, pues necesitas juntar tus facturas emitidas, recibidas, cobradas, pagadas al mes. Eso te va a ir entrenando para ya cuando tu negocio crezca, porque todos los negocios que crecen tienden a desarrollar complejidad. Sí. El crecimiento es duro en los negocios. Hay gente que pues le llega el crecimiento de un día para otro y no sabe qué hacer, y al último están hechos todo un desastre sus registros contables, o a lo mejor ni los llevan, tienen todas sus declaraciones en ceros, y es ahí donde radica el principal problema. No, y aparte empiezan a sangrar el negocio. Entonces, en vez de invertir en el mismo negocio o tratar de hacer gastos relacionados con el negocio, pues sabes que ya gané 10,000 pesos este mes, me dejó de utilidad, pues le saco 5 o le saco 10 y se acabó. ¿Dónde está el negocio? Sí, exactamente. Entonces, sí tiene uno que estar cuidando la parte del negocio, las declaraciones mensuales para tener una declaración anual efectiva. Y cuidar también la parte de deducciones personales, porque de pronto la gente piensa que entra todo, todos los gastos que hagan son deducibles. Sí. Entonces tiene que estar acercándose con el contador. Incluso, fíjate, el SAT se reconoce que si hay campañas, si hay mucha información en la página,
qué puedes meter, qué no puedes meter. Sin embargo, tenemos esa costumbre de no hacer caso o de decir, bueno, así métela, no pasa nada. Pero sí pasa. Sí. Pasa que si metes una factura que no debería haber entrado en tu declaración anual, si tenías saldo a favor, pues te lo van a rechazar o va a disminuir, simplemente. Sí, es lo que comentábamos también en una ocasión, de que ya ves que abajo te mandan lo que son las facturas que ellos no consideran por la estructura que llevan. Por ejemplo, Sí. aunque hayas pagado con tarjeta, si te pusieron por definir, no te la va a meter a tu prellenado. Hay de dos. Si tú la metes, puede ser que no te llegue el saldo a favor, o puede ser de que te llegue menos. Sí, exacto. ¿Verdad? Que ahí, si tú tienes cómo sustentar toda la información que conlleve para poder que esa factura entre en tu declaración, lo más recomendable en esos casos es la presento, le pongo que la voy a presentar en devolución, pero meto la devolución manual para ahí adjuntar toda la información requerida. Sí, exactamente. O sea, tienes que hacer otro trabajo porque no se tuvo la precaución de ver las facturas que efectivamente te las estuvieran haciendo correctamente. Entonces, esas son algunos puntos que hay que ir cuidando. Otros puntos también, pues es la deducción de inversiones también en las personas físicas. Corre la misma suerte que la persona moral. Hay que tener un expediente de activos fijos, hay que estarlo actualizando, hay que llevar el control bien establecido de la determinación de la deducción de inversiones. Y por ahí hay unos puntos interesantes en cuanto a la actualización de las inversiones. Pero igual a lo mejor de forma tradicional, no meternos tanto en ese asunto porque igual y a lo mejor pues podemos confundir Sí, claro. los criterios. No, y aparte puede haber controversias, ¿verdad? Porque siempre vamos a hablar de criterios, ¿sí? En criterios es, ¿sabes? Como lo que tú comentabas, yo interpreto la ley de esta manera, yo interpreto la ley de esta otra. Entonces, siempre dejar en claro que lo que se toca en estos podcasts son puntos de vista de manera propia, ¿verdad? Como puede que tú interpretes la ley de una cierta forma y yo de otra, y está bien, o sea, a final de cuentas, mientras tengamos cómo sustentar dicho criterio, pues la recomendación siempre va a ser sustentable. Sí, exactamente. Pero la parte importante y lo medular es, bueno, en el tema de personas físicas es, informa tus préstamos, tus donativos, los herencias, legados que hayas recibido, infórmalos. Infórmalos para que no te vayan a meter en problemas. Sopórtalos, deja tú un contrato. Porque he tenido casos en donde, pues dicen, sí tengo el contrato. ¿Quién te lo prestó? Te prestó $1,000,000 Ricardo Herrera. Ricardo Herrera no tiene la solvencia del $1,000,000 como para prestártelos. Sí. Entonces tienes que tener esa precaución también. O sea, porque van a preguntar a ver si de dónde salió ese $1,000,000. No nada más es demostrar que va a ser un contrato, porque eso lo hace cualquiera. Entonces tienes que hacer las operaciones reales, darle su materialidad de vida, incluso hasta cobrar algo de interés. Entonces, porque imagínate que de buenas a primeras te presten $1,000,000 sin intereses. Entonces tampoco es como tan creíble. Exactamente. ¿Sí? No, y como tú dices, tener bien en clara lo que es la materialidad, y siempre apoyarse con alguien que es especialista en el área, ¿verdad? Siempre lo hemos recalcado mucho en que si vamos a realizar más un trámite tanto fiscal como legal, siempre apoyarse con la persona que tiene la experiencia más que nada, porque te pueden contar, te pueden decir, no, pues fíjate, yo lo hago, por ejemplo, en la declaración de sueldos y salarios, no, pues nomás métete y hazle así, pues sí está bien, pero ¿qué tal si pasan en el trayecto ciertas cosas, que tenías mal un dato, que esto, que el otro, y al final de cuentas no vas a llegar al resultado que tú estabas esperando? Sí, entonces esos son los puntos sencillos pero importantes para las declaraciones anuales de las personas físicas. Sí, fíjate, podemos pasar a temas un poquito en cuestión de requisitos de deducción. Claro. Platicaba una vez con un contador, me hacía el cuestionamiento, oiga, contador, dice la fracción, bueno, en una fracción del 27 me comenta que yo puedo tener el comprobante fiscal de mi operación hasta antes de mi declaración anual. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Yo le comentaba, sí, pero siempre y cuando sean operaciones que conlleven hacia tu inventario, por así decirlo. Claro. Porque en esa misma fracción sí te dice que el gasto sí tiene que llevar la misma fecha del ejercicio, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira,
En la parte comercial, las empresas, las un poquito desorganizadas, se andan acordando que les faltan facturas en diciembre. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es lo que comentamos al principio. Cerrar tu contabilidad mes a mes para ir preparando tu declaración anual, sin que tengas ese problema o esa necesidad de estar consiguiendo o buscando facturas al finalizar el ejercicio. Entonces, las declaraciones mensuales se van realizando, y no sin antes, que es una recomendación que les hacemos a todos los contribuyentes y que lo hacemos en el despacho. Vamos proyectando un resultado fiscal. En enero ya te puedo decir cómo vas a cerrar el año. Febrero, igual, ya con las operaciones de los 2 meses te vamos indicando una proyección de tu resultado fiscal para que vayamos tomando acciones, medidas, si vas a invertir, si vas a tener algún gasto para impactarlo, presupuestar y que el impacto fiscal no sea tan desfavorable. Entonces, esa parte de los comprobantes, de pronto la gente sí batalla porque hay algunos contribuyentes que reciben el pago y se olvidan de la factura. Entonces, Hacienda ha sacado diferentes mecanismos para estar reportando. Claro que algunos sí los atienden y me ha tocado unos que de plano no. Pero pues hay que estar insistiendo, hay que estar capacitando a las personas principalmente, que revisen las facturas que les llegan, que revisen las formas, métodos de pago, que revisen todo, porque es día en que hay empresas que siguen facturando de forma incorrecta. Sí, ¿no? Y en ese aspecto hay que tener mucho cuidado para, si no has terminado de realizar el pago de tu operación, mínimo que te facturen tu anticipo. Porque Claro. sí te lo establece la ley de que tienes que contar con un CFDI de anticipo, ¿verdad? Para poder respaldar dicha operación. Aunque ya al final de que termines de liquidar la deuda, se descuenta en la misma factura o te expidan una nota de crédito por el anticipo. Sí, el tema de anticipos también es algo muy controversial. Porque mira, la ley establece, bueno, son los requisitos del llenado del CFDI. Te van diciendo en las guías y lo casan con el Código Civil en 2248 y 2249, cuando se considera un anticipo. Entonces, estaríamos en un escenario de anticipos cuando desconoces la cosa, cuando desconoces el precio. Exacto. ¿Quién en su sano juicio va a decir, aquí están 10,000 pesos, no sé qué te voy a comprar, ni sé cuánto me lo vas a dar? Oye, espérame. Experiencia propia, yo llegué a laborar en una empresa donde sí pasó eso, ¿eh? O sea, se llegaba... ¿Empresa que ya no existe? No, todavía... No sé, creo que sí, todavía existe. Pero sí, fíjate, se llegaba a final de mes, lo que hacía esa persona es de que como era persona física con actividad empresarial, pues necesitaba una deducción. Entonces, con un proveedor que sabía que siempre iba a tener operaciones, le aventaba por trancazos. Pero ¿estás de acuerdo que el proveedor, él ya sabía qué vende el proveedor? ¿Qué vende? Sí, pero no sabía qué él iba a adquirir, porque vendían varias cosas. O Claro, sea, claro. ahí se aplicaría de que no Sí. sabes qué cosa le vas a adquirir. Sí, pero por ejemplo, cuando traes ese descontrol, porque ese no fue un tema de un tema comercial, por la inercia comercial, fue un No. tema de emergencia fiscal, que necesitaba ya una deducción. Entonces, eso normalmente lo hace quien está ya dando patadas de ahogado. No, y aparte, ahora con lo que es el 5A del código, estamos hablando de la... De la norma antiabuso. Sí, o sea, de que ya estás teniendo un beneficio fiscal más que nada Claro, de tu negocio. por eso te digo, es que ¿quién en su sano juicio lo hace? No, o sea, sí es probable que si desconozcas qué compras, o qué vas a comprar o cuánto te lo van a dar, pero estás de acuerdo que no es por la inercia la inercia comercial. No, la verdad. Entonces, por eso es muy importante esa parte. O sea, el tema de los anticipos, por eso te digo, es muy controversial, porque pues de pronto ya sabes, ya conoces. Entonces ya no estamos en un escenario de anticipos. Incluso hasta para la acumulación en cuestión de personas morales de régimen general. Porque Claro. ya ves que el mismo 17 te dice que cuando existe una operación, cuando factures o cuando recibas lo que es el dinero, ¿verdad? Pero ya existe la controversia de que, bueno, pues si ya sabes por qué te están dando ese dinero, pues entonces entonces ya no aplicaría como un anticipo, por así decirlo. Sí, hablas de los momentos de acumulación Exacto. en el sector comercial. Ajá. Pero sí, tienes razón, o sea, también es si considero acumulable o no lo considero acumulable. Te digo, son cuestiones meramente interpretativas que creo, en mi punto de vista, que solamente te puedes aventar un tiro de esa magnitud
cuando estamos hablando de cantidades grandes. Sí. No estamos hablando de cantidades importantes. Porque sí conozco muchos aventurados que empiezan a divagar. No, que mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Sí, güey, ¿cuánto te va a cerrar? 1,500. No sé. Con eso no, hay que irle metiendo un poquito de materia gris a operaciones y cantidades interesantes. Porque de interpretar la norma y obtener un beneficio muy pequeñillo y te llevó un esfuerzo más grande, pues no considero que sea algo relevante. Sí, fíjate, también una vez escuché un criterio, hablando en materia de deducciones, en cuestiones de los RIF, de los activos fijos. Que ahí estrictamente en sus artículos te decía que mientras esté pagado, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? A que tú puedes hacer deducible el activo fijo directo, sin necesidad de llevártelo a los porcentajes del 34. ¿Tú qué opinas de ese criterio? Pero ¿en qué régimen? En régimen de incorporación fiscal, perdón. Ok, es que si en el régimen de incorporación fiscal, ahí te está hablando también, cuando dice que te permite deducir, te lo enlistan. Y luego excluyen un concepto. Y entonces se entendería que no estuviera pagado. Pero pues volvemos a lo mismo. Es dependiendo del beneficio que vayas a obtener. Sí, porque o sea, se supone que un RIF no puede superar los 2 millones de pesos. Entonces, Claro. para hablar de una cantidad considerable, necesitaríamos hablar de, no sé, o sea, en representativas en ese régimen serían 300,000, 400,000 pesos para jugártela, aplicar ese criterio. Y ¿verdad? todas te los perdonan con las reducciones. Sí, Pero no. te digo, necesitamos ver el régimen, analizar el caso específico y ver la manera de optar por ese tipo de criterios, porque esos mismos criterios ya te los está pidiendo Hacienda. Sí. A ver, ¿qué es lo que haces? ¿Qué trucos traes para poder disminuir los impuestos? Ya lo vas a soltar y vas a decirle. Y no va a pasar a que quede ahí en el tintero. No, señor, va a tener consecuencias. Sí. Entonces, por eso te digo, sí son muy interesantes los puntos de vista, los criterios, los análisis que de pronto van saliendo, pero se vuelven más atractivos cuando hay un beneficio interesante. Entonces, yo soy de la idea de que, pues, si quieres hacer que tu negocio crezca, quieres sobresalir de los demás, pues mira, sin problemas, facilito. A tu producto impáctale tus impuestos. Claro. ¿Sí? Ya cuando se trate de una emergencia, de que ya se te descontroló la operación y traes muchos impuestos a pagar, ahora sí vamos a empezarnos a meter a una planeación fiscal, una estrategia fiscal y estar dentro de la ley. Exacto. Para poder aplicar todo lo que se puede. Que ahí sería cuidarla con pincitas sería cuidarla con pincitas por lo mismo que hemos tratado de cuidar, que sea tanto el beneficio sea fiscal como para el negocio. Ándale. Porque si no, pues ahí la autoridad te lo puede desconocer. Exactamente, mira, tengo un caso y es conocido, es cercano el caso, en donde se le asesora, una persona asesoró a un patrón, Okay. hablando del tema de seguridad social, igual de la interpretación, y le dijo, no pagues el seguro social, no lo pagues, porque ya analicé la ley y ahí dice que no hay, ya le empezó a tirar un rollo, no lo pagues. Chingale, se llevaron los refrigeradores. Se quedaron sin refrigeradores, se quedaron sin nada de mobiliario, sin básculas y sin nada. Entonces dices, oye, el seguro ya lo tienes que pagar. Sí. Entonces... Una vez escuché un caso también de que igual no pagues en el seguro social. Entonces, ¿hasta cuándo lo pagaban? Hasta que se los requerían. Pero pues eso te lleva una multa, te lleva una actualización, te lleva todo. O sea. Sí, son muchos temas extras de trabajo, ¿sabes? Muchos trámites que tienes que estar haciendo para disminuir multas, diligencias que tienes que ir a atender. Entonces, pues yo creo que no son beneficios, aunque por más que interpretes tú la ley o que digas, bueno, ahí sí dice que no lo pagues, no lo pagues. Ya sabes a lo que te vas a tener, sí, sin problema. Aquí lo preocupante, lejos de tanto un pago de impuestos, porque va a llegar el momento en que no se van a salvar nadie. Entonces va a estar todo triangulado, todo bien medido. Tan es así que pues el sistema del SAT ya lo estamos viendo, que ya tiene mucha información de nosotros, ya nada más está en ellos. ¿Qué se pueden poner a hacer con esa información? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Presupuestar. Ahí está la clave, en los presupuestos.
en los presupuestos y algunas figuras jurídicas completamente legales, que no sean agresivas, para a lo mejor hacer una mejor planeación de impuestos. Porque eso de que dame 10,000 pesos y te facturo todo el año, no, eso no sirve. Tarde o temprano llega el problema. Lo preocupante que tenemos que estar ahorita es checar tus domicilios. Sí. En los domicilios fiscales es mucho más interesante estar al pendiente, porque si la autoridad detecta que se desocupó el domicilio, pues ahí ya tienes una tachita y eso ya se brinca a lo penal. Exacto. El puro domicilio fiscal. Entonces, ahí es más, considero que hay que estar cuidando esas partes desde el enfoque penal al penal tributario. ¿Cuáles repercusiones penales tengo? Porque el valor que le damos a la libertad es bastante. Y a lo mejor un valor económico, pues sin problema, el contribuyente de pronto sí tiene para pagarlo. Exacto. Entonces, esos son los puntos que la planeación fiscal, pues bienvenida, siempre y cuando sea con bases aterrizadas, ¿verdad? No estar pensando, porque si no te quitan tus cosas. Sí, como hay lugares donde ya ves que muchos contadores recomiendan de que no lo registres con todo lo que está ganando porque vas a pagar muchísimo de impuestos. Y ponle que tú sí, o sea, te ahorras impuesto, pero no sabes que estás cavando un hoyo que tarde o temprano la autoridad va a llegar a buscar ese hoyo, ¿verdad? Y donde lo llegue a encontrar, pues olvídate. O sea, estamos hablando de multas por mes y por trabajador, o sea, por operación, que te puede llevar a capitales constitutivos en su respectivo momento que va a hacerte tronar el negocio. Exactamente, mira, ahorita aprovechando esto que estás diciendo, 29 de diciembre del 2020, estaba trabajando pues a gusto en la oficina, ya prácticamente estábamos cerrando el año, no voy a decir qué empresa, pero es una empresa lagunera. Ok. Y me hablan, contador, tenemos un problemón. ¿Qué pasó? Pues en una de las máquinas una chica se cortó la mano. Y, caray, bueno, vamos a ver qué podemos ayudar, vamos a revisar. Sin seguro social. 20 años. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Por algo tan sencillo como registrar en el seguro social. Pagar lo que tienes que pagar por tener ese talento en tu trabajo. Exacto. Que ni siquiera es mucho si lo registras con el mínimo, dependiendo del puesto, obviamente. Y que el negocio da para pagarlo, que no lo hagas, te repercute en problemas grandísimos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar. A nivel negocio, porque el contador siempre está pensando en pagar, en hacer que el contribuyente pague menos impuestos, y no está mal. Es nuestro trabajo, aprovechar todos los beneficios fiscales que tengamos en las leyes. Exacto, que esté en la ley. Es nuestro trabajo y lo hacemos sin problema. Pero yo creo que el enfoque fiscal nace completamente desde el control interno de las empresas. Siempre, desde ahí ves en donde van a hacer todo, ¿sí? Ahora, si tienes un control establecido de tu contratación del personal, no tiene por qué fugarse esa persona en la empresa. Lejos de la seguridad social, pues hay una seguridad en el trabajo. Sí. Entonces, las empresas, es a lo que yo voy. Hay que invitarlas o hay que asesorar a que lleven sus controles. No nada más es decir, te contrato, vengas a trabajar, póngase ahí a hacer esto, haga lo otro. No, tómate el tiempo de tener o de constituir un departamento de recursos humanos. Uh-huh. Integra su expediente de su trabajador, ingrésalo al seguro social, registra todas sus nóminas, todos los pagos, tu solicitud de empleo, la experiencia que tenga, capacítalos. Exacto. Principalmente capacítalos para hacerlo, para hacer el trabajo que tú vas a requerir. ¿Por qué? Y ahorita estamos pasando, mira, afortunadamente ya creo que ya la libramos. Estuvimos viendo ahí pues sí vamos a contender contra el seguro social, pero pues sí tenemos elementos para salir victoriosos, pero no debió haber pasado. Sí, no, son no debió cosas. Haber pasado. Y aparte, como bien lo mencionas, nuestro trabajo es buscar la manera de que el contribuyente tenga el mejor beneficio siempre y cuando esté en los parámetros de la ley. Claro. Hablando de ese aspecto, digo, dejando un poquito de lado lo que es el seguro social,
por ejemplo, si un contador de una empresa van a repartir dividendos y lo sacas no de CUFIN, olvídate. O sea, te piramidas el impuesto, te lo llevas al 52% más o menos. ¿Y dónde está el beneficio entonces? Precisamente es eso, o sea, ya como contador debes de tener la experiencia y el conocimiento de que tienes que revisar las cuentas Sí. para ver de dónde vas a repartir. Sí, porque eso es motivo de que la empresa esté en todo su derecho de decirte, no, ¿sabes qué? No me sirves. Sí, exactamente. Y luego, es que hay detallitos tan sencillos que no se le requiere tanto análisis para hacerlos bien. Ujú. Pasan demasiados casos en las empresas que hasta declaran mal, hasta las declaraciones anuales están incorrectas. O sea, primero hay que aterrizar todo y hacer las cosas muy bien. Y luego después vamos a pensar en disminuir, en aprovechar beneficios. ¿Por qué? De pronto dices, bueno, estoy y pasó en una empresa, no voy a decir quién porque seguro nos va a escuchar. Y le mando un saludo con todo cariño y respeto. Claro. En una empresa, en las nóminas, sabes que tenemos que relacionar el concepto con un número fiscal. Sí, claro. Con el catálogo. Ajá, con los catálogos que marca Hacienda. Entonces, un concepto de nómina estaba clasificado, pocas palabras, como si no causara impuesto sobre la renta. Hígado. Entonces, todo el año se estuvieron timbrando los recibos de nómina en tiempo y forma, sin problema, listo. Además, sacaba recibo de asimilables a salarios y había retenciones de ISR, sueldo y salarios, había retenciones de ISR por asimilables. Y tú sabes que hay un sistema en la laguna que le preguntas cuál es el impuesto sobre la renta y te dice tanto. Sí. Ese tanto lo estaban mandando todo a sueldos y salarios. Cuando se debieron haber percatado cuánto era de asimilables, Sí. cuánto era de retenciones por salarios y presentar las dos obligaciones independientes. ¿Sí? Hígado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, ahí primero hay que corregir las declaraciones, hay que pagar los impuestos, porque ya en la declaración anual les votó que había diferencias. Y Sí. luego ya metiéndote a los conceptos, vieron que estaban mal clasificados. Y al estar mal clasificados, como no pagaban impuestos, o que estaban exentos una parte, sucedía que el subsidio para el empleo va para arriba. Y ese subsidio para el empleo lo utilizabas en disminuir tu ISR. Entonces, la repercusión desde el momento en que haces una nómina no es tan sencillo. O sea, tienes que estar bien claro con los conceptos, tienes que estar muy bien capacitado para saber los límites de algunos conceptos de la nómina porque te puede repercutir hasta en el pago provisional. El año pasado me tocó ver un caso precisamente de que timbraban lo que eran los préstamos para el trabajador. Pues sí, pues porque tenían que tener un comprobante ellos para lo que es la contabilidad. Pero lo estaban timbrando precisamente en las claves del SAT, lo timbraban como un sueldo. Entonces se llega al momento de la declaración anual, aviento reportes y ching, la autoridad, no, pues es que sabes que pues tú debiste haberme enterado esto y nada más Claro. tienes timbrado esto y me enteraste esto. Entonces ahí fue donde, canijo, ¿qué pasó? No, pues a revisar nómina por nómina y concepto por concepto de todo el ejercicio. Y fue donde Y votó. sí, es bastante, aparte que es un reproceso, pues ya frente al cliente, y en vez de darle soluciones, le diste más problemas. Sí. Entonces ese es el problema, que te digo, es importante, claro, pero en la disminución de los impuestos, pero lo principal para que se dé todo eso, para que se detone todo, es el control interno. Lleva tu estructura, tu control interno, todos los negocios son medibles. Y en todos los negocios puedes implementar un control interno, en todos. Y no necesitas de un sistema tan avanzado. Claro. La verdad. Claro. O sea, puedes hasta en un Excel crear un registro que te ayude con las operaciones de la empresa, ¿verdad? Fíjate, ahorita que hablamos de que no necesitas tanto para poder llevar un control, en cuestión de los contadores que van iniciando, ¿verdad? ¿Qué tips les darías ahí para iniciar su negocio y formas de estar tratando con el cliente y más que nada en los temas de la cobranza? Fíjate, ese es un tema que a lo mejor en las aulas no nos enseñan o no nos dan unos tips, pero considero importante porque mira, de pronto cuando somos estudiantes en el aula, creemos que vamos a aprender todo
Y no, si nos están viendo estudiantes que están ahorita a lo mejor en los primeros semestres de la carrera, la primera recomendación es meterse a practicar. Meterse a practicar y luego estar ahí 1 año, 2 añitos, 3 añitos aprendiendo todos los procesos porque son tardados. No se desesperen, que sean pacientes. Otro caso que por ahí nos comentaron. Es platicado Una ese. persona, sí, una persona que llegó en una oficina, su primer día, practicante, se le iba a aplicar un examen para ver qué conocimientos básicos traía. Esa persona dijo, no, sabes que no me lo pongas, ni como quien dice, no, ni pierdas el tiempo, no traigo nada. Ok, está bien, no importa. Bueno, le dijeron, pues aquí te vamos a apoyar, te vamos a enseñar, no tengas pendiente, te vamos a capacitar, así que no te preocupes. Ok, se llega el primer día de trabajo y en el primer día de trabajo sucede que ya está pidiendo un aumento. Eran las 12 del mediodía cuando dicen que eran las 12 del mediodía cuando llegó a pedir el aumento. Señor, no tiene ni 3 horas aquí. Sí, ya quieres un aumento y no sabes nada. Que esto es las recomendaciones. Por eso digo, primero practicar. Sí. Primero practicar, aprender para estar en posición de solicitar un aumento. Fíjate, en ese aspecto, te voy a platicar de un caso que me tocó vivirlo y ahorita es muy buen amigo, no agraviando. Gracias. Él, a un lugar donde yo llegué a trabajar, cuando llegué él tenía 15 días y literalmente venían ceros, en ceros, nada, o sea, porque él estaba estudiando una escuela pues privada, por así decirlo, y pues casi no había tanta enseñanza. El lugar donde trabajábamos se especializaba un poquito más en lo fiscal, pero a él le llamaba la atención un poquito más lo que es las NIF y los controles internos y lo que es la auditoría, por así decirlo. 2 años, se volvió un monstruo, se salió, ahorita está muy bien posicionado, bendito Dios, Qué y bueno. tiene un muy buen sueldo, ¿verdad? Pero o sea, en 2 años me tocó ver la transformación, o sea, súper radical, que es lo que decimos, o sea, muchas personas pueden tardarse 7 años en tener o adquirir ciertos conocimientos y otras personas que se evitan sacrifican las salidas con el estudio y en poco tiempo te dan resultados increíbles. Exactamente, porque nada más es cuestión de practicar y a lo mejor al principio se les va a hacer complicado, pero pues tarde o temprano llega el momento en que los conocimientos llegan, empiezan a llegar y les va a ir muy bien. Entonces, otra recomendación sería también, si van a independizarse, pues sí hacerse de recursos, hacerse de un lugar establecido, porque es informal estar cambiando de un lugar a otro. Es importante tener las herramientas adecuadas para poder trabajar. Si llega un cliente nuevo, pues hay que aplicar un cuestionario. La primera entrevista es crucial porque de ahí te vas a dar cuenta, va a ser el primer acercamiento, va a ser el contacto en donde te van a decir cómo está su empresa, a qué se dedican y tienes que tomar nota, poner atención, cuántos empleados tienen, ya están asegurados, pagan impuestos sobre la nómina, cuántas cuentas bancarias tienen, cuántas operaciones de ingresos, egresos, facturas emitidas, recibidas, todo lo que tengas que saber del negocio es importante preguntarlo. Todo, porque en base a eso también es el cobre de honorarios. Claro. Y de pronto el contrato de prestación de servicios tiene que ser forzoso. Y claro que hay que entregarle al cliente, lo checan, o eso es una segunda cita, porque ya tú estás en posición de ofrecer tus servicios. Y ojo, imagínate que por X servicios cobras 7,000 pesos. Porque es una empresa que lleva poquitas nóminas, no tiene tanta información, pero son 7,000 pesos. Te van a pedir, tú sabes que cuando es nómina, es el timbrado de nómina, altas, bajas, modificaciones de salario, todos los movimientos en el seguro social. Es estar emitiendo los reportes de los cálculos del seguro social. Es llevar todo el tema de los trabajadores. Sí. Y luego, cuando pones esa negociación de 7,000 pesos, lo más lógico que te digan, bájale poquito más. Bájale. Sí. ¿En cuánto me lo dejas? Entonces, hay que bajar. Sí es
posible o si es viable bajar los costos. Prudente. Pero no bajar, no por el mismo trabajo. Ah, no. Me explico. Ok, de 7,000 queda 5,000 sin nóminas, sin seguro social, sin esto. ¿Por qué? Porque no puedes estar regalando el trabajo. Entonces, en Facebook te topas 200 pesos las declaraciones anuales y dices, bueno, pues no es tan así, porque tienes que meterle un poquito de análisis, tienes que estar revisando, si es una devolución, darle seguimiento a la devolución, si hay algo que la autoridad quiere ver a más a profundidad, respondes el requerimiento, hasta das la continuidad hasta que depositan, ¿sí? Entonces, por 200 pesos, no sé qué se ofrezca o si lo hagan todo por los 200, pero eso es. Y aparte, capacitarse, aprender, estudiar, leer. Siento que es muy importante esa parte. Es que esta carrera es muy remunerable siempre y cuando se le invierta, pues, lo que se tiene que invertir. O sea, ni siquiera te estamos diciendo más. O sea, no, nada más lo que es. Porque contadores, fíjate, escucho de muchas personas decir, es que contadores al año se gradúan muchísimos. Pues sí, se gradúan muchísimos, pero buenos contadores no se gradúan muchísimos cada año. Entonces, en lo personal te digo este criterio, para mí esta carrera es muy hermosa porque es muy fácil destacar, demasiado fácil, nada más siendo bueno. Si eres buen contador, solitos te van a empezar a llegar los clientes, solitos los contadores van a empezar a fijarte en ti, en que, pues sabes que este contador sí es bueno, está chavo, pero le va echando ganas. Claro. Entonces ya el día de mañana, cuando ya ves resultados, a las personas les encanta ver el éxito, por así decirlo, entre comillas, pero no les encanta ver el esfuerzo que lleva detrás. Claro, exactamente. Y luego, esta carrera también es muy variada en lo que te puedes dedicar, a lo que te puedes dedicar. Por ejemplo, de pronto puedes dar cursos y pues también está bien. De pronto puedes llevar contabilidades, atender a un cierto régimen de contribuyentes. O sea, te puedes especializar, hacer auditorías. Entonces, es muy variado lo que te puedes dedicar en la carrera. Entonces, sí es muy importante también que sepan las personas que están estudiando esta carrera a qué se van a dedicar, cuál camino van a tomar, porque pues no es posible o es prácticamente improbable que quieras abarcar todo. Sí. Y por último, Ricardo, ¿qué tips les darías a las personas que van iniciando en cuestión del trato con el cliente en temas de cobro, para cobrar tus honorarios? O sea, ya es tu cliente, ya lo tienes seguro, pero te debe, no sé, 3 meses de honorarios. El tacto que deberías de utilizar. Sí, mira, principalmente en la parte del cobro, siempre tienes que estar tú en tu posición profesional de que estás brindando un servicio por el cual se te tiene que pagar. Entonces, las facturas de honorarios, hasta el mismo código dice que tienen que ser una sola exhibición. Entonces, se acuerda con el cliente de manera de que no haya retrasos, y si hay algún retraso, pues igual y hablar en una cláusula en el contrato de suspensión de servicios, en donde ya no te hace responsable de cualquier situación que pudiera suscitarse por no presentar la declaración o por no estar al pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos el tiempo y la calidad de trabajo, ¿sí? El tiempo es muy importante para nosotros. El tiempo que le inviertes a una empresa es el tiempo que vas a dejar de atender a otras, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería a la que le vas a brindar la atención? Pues a la que paga. Exactamente. Entonces, para cobrarlo, es importante que desde el primer mes, los primeros meses son cruciales para conocer al cliente. Y pues a lo mejor el cliente viene de un desorden que lo tienes que tú ir acomodando. Y ese desorden implica tiempo. Ajá, exactamente, en lo que se vaya entrenando y de manera que ya te entregue la información puntual, y a lo mejor también que lleguen a una fecha de pago establecida, porque eso es muy importante. Si tú dices, bueno, voy a cobrarte 7,000 pesos al mes, ok, y si no dices cuándo los vas a cobrar, pues se pueden tomar todo el mes, sí, para pagártelo. Entonces tienes que definir una fecha de pago de honorarios. Sí, sí. Ahí me ha tocado ver despachos que los cobran por adelantado. Y si no se los cubren, no hay servicio al siguiente
al siguiente mes. Sí. Que digo, ya ahí va dependiendo de los criterios de cada persona cómo quiera cobrar el servicio, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo que tenemos en esta carrera, pues ahorita hablamos de la parte bonita, pero de la parte fea es que la competencia es desleal en el tema de los cobros. Entonces, ese es la comparación con los abogados, ahí se maneja un estándar de los cobros. Me acuerdo que mandaron una vez un documento en donde proponían los honorarios sobre cada sector. Y está bien, pero pues solamente se mandó desde una institución Sí. y a los agremiados y los demás. Fíjate, Entonces, ahorita es que tocas importante. ese tema, vamos a, por último, ahora sí, vamos a meternos en un tema controversial. Si gustas entrarle, si no, no te preocupes, ¿eh? ¿Qué opinas de la ética profesional? O sea, aplicarla obviamente suena bonito, pero ¿qué Claro. opinas en el campo laboral? ¿Cómo se ve la ética profesional? Es muy importante. Van a decir, ¿por qué? Mira, la ética profesional viene en todo. Lo que Sí, platicábamos antes de la grabación. Nada más sí, que hay unos temas que pueden resultar sensibles para los oídos de muchos. sí, exacto. Pero si te conduces recto, haciendo las cosas bien, ten por seguro que las recomendaciones y que tu cartera de clientes va a crecer. Porque saben de antemano que eres una persona leal, que eres aparte de ser muy capaz, Sí. eres una persona leal, eres una persona de fiar, de confianza. Entonces, créeme que una vez cuando yo empezaba, mandé a hacer unas tarjetitas de presentación y empiezas con toda la actitud. Y me dijo una licenciada, Richard, usted no se apure. Aunque mande a hacer volantes y publicidad y todo, esta carrera se recomienda de boca en boca, de experiencia en experiencia. No por tarjetitas, ni por volantes, ni por nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo te van a recomendar? Pues viendo que haces bien el trabajo, que entregas, que cumples y que aparte, si dices una cosa, eso lo cumples. Una vez me tocó que cobré mal, cobré mal un trabajo, sin embargo lo saqué. ¿Por qué? Porque ya me había comprometido y ni modo. Y le dije, es que pues si no era la cantidad ideal, porque no se me olvidó preguntar esto, no hice el otro, y está bien. Nada más que ya en las siguientes pues vamos a renegociar. Y listo, es mucho mejor decir eso que de pronto mandar una factura de 10,000 pesos que digan, oye, ¿y eso? Ah, es que fue un incrementito que se me olvidó. No, hay que hablarlo, hay que negociarlo. Pero la ética depende mucho, mucho, mucho para poder crecer, para poder llevar el negocio más para arriba. Sí, no, obviamente la ética en lo personal, o sea, en tu persona, ahí mero. La ética en lo que es tu persona, pues nunca debe faltar y siempre apegarte a lo que es la lealtad, ¿verdad? Yo te hablaba en temas controversiales de ahorita lo que decías, de que en el campo laboral te topas con cada contador Claro. que llega a pasar por ciertos tipos de cosas. Y a lo que me quería inclinar en ese aspecto es de que si vas iniciando no te dejes guiar por ese tipo de influencias, porque como ya bien lo dijiste, esta carrera es de recomendación, ¿sí? Si tú haces un muy buen trabajo te van a recomendar. Ahora que en un futuro tal vez pueda cambiar por esto lo que son las plataformas digitales, que ya hay un poquito más de información y todo eso, bueno, pues eso ya es en un futuro, pero ahorita el mercado está así, el nicho en el que estamos es de esta manera y el juego se juega de esta manera. Entonces hay que tratarnos de apegar a lo más profesional y ser, como lo dijiste, o sea, una persona de fiar más que nada. Sí, mira, te topas con cada cosa. En el 2017 empecé a trabajar con un cliente que hasta hoy nos llevamos la relación muy bien. Cuando empezamos, de pronto nos mandaron un mensajito de que un contador interno de la empresa había abierto cuentas bancarias en otro lado. Y Desviando. estaba intentando hacer unos movimientos importantes en aduanas y se hizo un problema. Entonces, ¿crees que con esas mismas actitudes esa persona va a tener alguna recomendación? No. Simplemente el dueño de la empresa cuando lo vuelva a escuchar en alguna reunión va a decir, cuidado, listo. Entonces, es tan sencillo hacer crecer tu carrera una reputación,
pero también es muy, 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 muy sencillo y mucho más sencillo destruirla en un abrir y cerrar de ojos por unos cuantos pesos que te vas a llevar. Entonces, en cuanto a la ética, pues sí es muy importante, demasiado importante, y de pronto mucha gente te va a decir, sí, es que a lo mejor vendes facturas, a lo mejor haces esto, mientras tú sepas que no estás haciendo nada de eso, sin problema, sin problema. Sí, ¿no? Y cuidar siempre lo que es el criterio de uno mismo al momento de dar una recomendación, siempre cuidar, no soltarla al trancazo, ¿verdad? Porque si me ha tocado escuchar comentarios de que les hacen una consulta y la sueltan, ahí disculpen mi francés, al chilazo, y sueltan cada barbaridad que tú dices, híjole. Una vez, fíjate, de un despacho, no voy a decir el nombre, porque pues igual y a lo mejor lo conoces el despacho, pero no, a lo mejor creo. No creo, la verdad. No, no, pero los trabajadores no creo que los conozcas, no sé si todavía estén trabajando en ese despacho ni nada. Pero una vez me dijeron, ya tiene años esto, o sea, que tiene unos 6 años, 7 años más o menos. Una vez le dijeron, nunca se me va a olvidar, a mi patrona en ese momento, que las personas morales tenían deducciones personales. Ah, qué caray. Entonces, o sea, sí. A lo mejor pues no estaba del todo empapada del tema la persona y la soltó al chilazo, ¿no? Pues ahí le va mi recomendación, se va y luego pues hasta mi patrona se quedó así como que, cabrón, eso es posible, y llega conmigo, me dice, oye, eso es posible. Le digo, no, o sea, no, la verdad, no sé si a lo mejor se me está escapando alguna tesis o alguna jurisprudencia que esté cambiando algo, pero hasta donde yo sé, pues eso es imposible, ¿verdad? Pero sí hay que cuidar ese tipo de aspectos. Sí, definitivamente conocer tus alcances, a lo que puedes entrar o a lo que no. Porque si a una persona que me decía que había agarrado una nómina de 3,000 trabajadores y nunca había hecho nómina. Le digo, no, es que hay que conocer tus alcances, con qué puedo y con qué no puedo por el momento. No significa que no vas a poder nunca. Es solamente cuestión de tiempo. Por eso les decía, que no se desesperen, que sigan practicando, que sigan estudiando, sigan leyendo, porque tarde o temprano va a llegar. Esto es pura práctica. Cualquier persona que se acerque a la carrera lo puede lograr, hacer lo que sea. Y a nosotros incluso nos falta bastante, que solamente aplicándolo nos vamos a estar en otro nivel en donde ya nos sintamos mucho más a gusto. Pero solamente así, trabajando, levantándote todos los días, como andes, cansado, deprimido, estresado, enfermo, feliz, como andes, es levantarte. Si te levantas todos los días, estás asegurado que lo vas a hacer. Exactamente, el esforzarse diario va a conllevar un éxito. Exactamente. Pues bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de asistir a este proyecto que le estamos apostando, que es el podcast, como viene en el manual. No sé si quieras agregar unos comentarios. No, muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo que está aquí contigo apoyando. Les auguro, es un buen proyecto, creo que va a despegar muy bien. Entonces, Dios, con espero. todo gusto, y estamos listos para lo que se los ofrezca. Sí, y esperemos verte por aquí también en varias ocasiones, ¿verdad? Claro que sí, sin problema. Nos acomodamos, batallamos con la agenda, pero nos acomodamos. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a todos, y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, lo que es Facebook, YouTube, Instagram, y ya estamos a nada de subirlo a Spotify, por si quieren también ahí no batallen tanto en ese aspecto. Nos pueden encontrar como Proyecto Yae. Y por mientras aquí van a estar las redes sociales aquí abajo en la descripción. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.